Presidente Abinader afirma en febrero darán una ejemplar derrota a la oposición. El presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader Corona, aseguró ayer domingo que hasta ahora ha dado gabela a los candidatos de oposición, a pesar de lo cual estos no han pasado de un 24% en las preferencias del electorado. En su intervención, Abinader auguró el triunfo de su partido en las municipales, en la que las principales fuerzas de oposición irán unidas, manifestando que le darán una ejemplar derrota a la oposición y van a rematar como nunca antes en mayo, subrayó el jefe del Estado de 56 años. Asimismo, pidió a los PRMistas hacer el trabajo de organización electoral, recoger el apoyo que tiene el partido y el gobierno a nivel nacional, agregando que no se puede quedar un PRMista sin votar y sin hacer campaña, y auguró el triunfo de su partido en las municipales, en las que las principales fuerzas de la oposición irán unidas. Este fue un resumen breve del discurso del presidente ayer en la acto de proclamación de los candidatos de ese partido político. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que el PRM dará una ejemplar derrota a la oposición en elecciones municipales de febrero? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta, que la repito. ¿Considera usted que el PRM dará una ejemplar derrota a la oposición en elecciones municipales de febrero? Tal como afirma el presidente y candidato a la presidencia por esa organización. Muy bien. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días, Francis, buenos días. Fulvio, Carolina y amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y nos dé inteligencia. Bien, adelante con el tema. Ese pastor. Francis. Bueno, el presidente está en su momento estelar, sobre todo dentro del marco de la política. Y definitivamente que Luis Abinader ha concitado la atención de una gran mayoría. Y de lo que él refiere es del reflejo frente a los demás partidos y propuestas de partidos. Que de hecho hay que decir que no renegamos a entender que los partidos mayoritarios, de la cual en el caso nuestro la Fuerza Nacional Progresista fue aliado de más de 20 años o más, ¿cuánto hace del 93 para acá? 30 años. 30 años. Al momento que le dijimos en el 2015 que no íbamos a continuar siendo parte de esa alianza con Danilo Medina, luego lo enfrentamos en el 20 cuando el intento de reforma en la primera etapa del 16 y luego en el 20. Y que hoy teníamos una alianza que vinimos juntos en el 20 con el PRM y la Fuerza del Pueblo. A la Fuerza del Pueblo y nuestro líder Leonel Fernández le dijimos que de volver a aliarse a la cúpula de Danilo Medina, no al Partido de la Liberación Dominicana, que las bases siempre sintieron que su líder era Leonel Fernández, se le advirtió con antelación, porque cómo es posible que el mismo candidato de la Fuerza del Pueblo, que había sido víctima de las manipulaciones de Danilo Medina, hoy lo viera bueno simplemente por un objetivo particular de ir al poder. Pues nosotros también le dijimos que no. Y hoy, en la gran geografía nacional, tenemos alianzas con el presidente Luis Abinader. Se lo estoy indicando, y que eso hace que la atención particularmente sea al proceso de reelección
y hay muchas razones por las que nosotros abandonamos aquellas corrientes que incluso cambiaron hasta de la propia visión respecto a la frontera dominicana y que el propio Luis Abinader la ha asumido, incluyendo la construcción de un muro en protección del territorio nacional. Entonces yo creo que ciertamente tiene una gran ventaja frente a los demás. Bien. Yerjan La Antigua, buenos días. Buenos días, Amado, Fulvio, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Muy bien, adelante con el tema entonces. Bien. Bueno, lo que veo aquí es la afirmación del presidente Luis Abinader con relación a que afirma él que darán una ejemplar derrota a la oposición en el año 2024, es decir, ahora, tanto en lo que tiene que ver con la parte municipal como en la parte congresional y nacional. Bueno, eso no es del todo cierto. Yo creo que si las elecciones fueran hoy el presidente Luis Abinader gana las elecciones, porque no hay un candidato en la oposición nuevo, fresco y potable. El candidato más fuerte de la oposición es Leonel Fernández y como ya gobernó 3 años, como que la gente como que quiere cosas nuevas. Es lo que me parece con relación a la percepción de la gente, pues yo no puedo tener en la mente de la gente, ni siquiera he estudiado ese tema. Entonces, si fueran hoy las elecciones, el presidente gana las elecciones y tiene una alta posibilidad de ganar las elecciones en mayo de 2024. Porque hubo un hartazgo, el PLD duró 16 años gobernando. Leonel representa para la gente lo mismo que el PLD, Abel no prende, y entonces tiene esa ventaja el presidente. Es como el senador de aquí de San Francisco, de la provincia de Duarte, Franklin Romero no tiene contrincante. Entonces, lo más probable es que gane con muchos votos, mucho poquito, por el momento. Como una competencia sin gusto. Ajá, como sin sazón. Sin gusto. Luis Anguela está ahí, pero honestamente como que tampoco se ve como ese dinamismo político. Eso por ese lado. Ahora bien, a nivel municipal hay situaciones en todo el país. Por ejemplo, en Pimentel no gana el PRM. ¿Por qué? Porque en Pimentel... Pero no es Noel. ¿Cómo es? Pero el PRM entero está en contra de ese señor ahí en Pimentel. ¿Qué es lo que le ha pasado? No? O sea, cuando tú hablas de la dirigencia política del PRM que está en contra del candidato... Sí, me lo hizo expresar o sea, el presidente. Perdió. Gana en Villarriba, gana el PRM, pero hay muchos lugares de la República Dominicana. Leo Carola gana. Sí, sí. Pero ahí en Pimentel pierden. Según lo que me han dicho los propios PRMistas. ¿Qué información tú tienes? En Castillo tendría que confirmarte, porque tengo la información, pero no lo tengo anotado en la información. Y entonces se me fue, ¿verdad? No recuerdo cuando me dieron el dato. Tiene número entonces, ¿qué pasa? Hay que ver lo que sucede aquí en San Francisco. Evidentemente Alex Díaz lleva la delantera, pero hay que ver ya en la parte final de esta carrera política. Y entonces... Santiago, hay que ver cómo está la situación y así sucesivamente en gran parte del país. Por ejemplo, en Montecristi me dicen que pasa lo mismo que en Pimentel, que están en contra del candidato que lleva el PRM porque antes era del PLD y así sucesivamente. De manera que muchas cosas pueden suceder ahora en febrero. Habría que esperar que se den las elecciones para uno poder analizar los datos y ver las encuestas, porque he visto pocas encuestas en los últimos días de la situación. Me imagino que estaban esperando a que pasara diciembre para entonces ahora a principio de enero salir con las encuestas y ver cómo andan los números de los diferentes candidatos. En Santo Domingo la cosa va a estar un poquito más reñida. Muy bien. Fulvio, adelante. En esta es la etapa que las encuestas tienen sentido, no en las internas. No, pero ya todos los partidos han dicho que adelante, no Fulvio. Para ponernos en contexto del discurso del presidente, ayer hubo una actividad en el Centro Olímpico de Santo Domingo donde se proclamaron a todos los alcaldes y directores y regidores candidatos y vocales, y a todos los candidatos fueron proclamados con el presidente, y en ese escenario él tuvo ese discurso. Y luego 2 caravanas, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. Entonces, a raíz de
la actividad de ayer, que fue la proclamación de los alcaldes, los datos que nosotros tenemos es de pura veracidad a todo lo que planteó el presidente ahí, iniciando por la provincia de Duarte. Aquí hay 18 demarcaciones que tienen 7 municipios y 11 distritos municipales, y hasta ahora las condiciones son para ganar las 18 demarcaciones. ¿Qué sucede con la alianza? La alianza fue forzada. ¿Incluyendo Pimentel? Incluyendo Pimentel. No, pero esos números no están correctos. La alianza fue forzada. Bueno, eso dicen los números. La alianza fue forzada. Es como dos muchachos que se echan a pelear y los padres lo buscan. Ustedes tienen que perdonarse. Y dicen, está bien, yo lo perdono. Dice el otro, yo lo perdono. Y vuelven y dan la espalda y dicen, ese no lo perdono yo ni muerto. Las alianzas forzadas son así, entonces no tienen resultado. Y cuando se da a un mes, señores, lo que falta es un mes de campaña, va a haber pocos cambios, sí, muy pocos en materia electoral. Y cuando se cambia algo, se cambia a favor de siempre del partido mayoritario, si se cambia algo, porque hay personas que esperan el último momento para sentarse. No siempre, Fulvio, bueno, la suspensión de las elecciones en febrero. No, pero... fulminaron el partido de gobierno. Casi siempre pasa eso. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nos pasamos jueves, viernes, sábado y todo fue en alianza con líderes del PLD y líderes de la Fuerza del Pueblo en trabajo de entendimientos, y así está sucediendo con nuestras agendas a nivel nacional. Yo no tengo ningún tipo de duda, de acuerdo a lo que manejamos, que lo que va a suceder en febrero 18 es explícitamente lo que expresó el presidente Luis Abinader en la actividad de ayer. Bien, gracias, Fulvio. Adelante, Carolina. Hay algunas imágenes de las expresiones de los principales candidatos en el día de ayer en esta actividad. Desde la primera, la pueden poner, muchachos, desde la primera, o la vicepresidenta más bien, Raquel Peña, que dice que en febrero la mayoría de las alcaldías serán del PRM. Tenemos a Manuel Jiménez, seguimos, que le hace el llamado al presidente y al partido de que tengan cuidado con el tema del, podemos seguir, con el tema del triunfalismo, y le hace una advertencia. Por otro lado, también vemos a Francisco Camacho. No. Perdió en las internas. Él le dedicó una canción al presidente. Francisco Camacho asegura que el PRM integrará la oposición en las elecciones de este año. Por otro lado, Carolina Mejía dice a la oposición, como quiera, cuando quiera y donde quiera ganamos. Son algunas de las aseveraciones vistas de las principales figuras. Y el tema del triunfalismo y de quizás dejar un poco de lado cosas o trabajos que hayan que hacer por entender que ya estamos ganados. El Boli también andaba ahí. El Boli, el que dijo que mejor dejaba la política si era de dejar a Danilo Medina. Pero eso es la política Danilo y la falta de coherencia de nuestros... Sí, claro. No, y la falta de dignidad. Porque una gente que sea capaz de hacer ese tipo de cosas no tiene dignidad. Bueno, como Robertico está ahí también en el PRM, ya eso seguro lo habían hablado. Otro también sin dignidad que se Entonces, ante todo esto, creo en la posibilidad de que es como, por ejemplo, dice Fulvio y mucha gente entiende, de que definitivamente el PRM tendrá muchos puestos, tendrá muchos lugares o serán favorecidos con el favor del voto en diferentes puntos del país. Las condiciones políticas no son la misma del 20, totalmente, de lo que se dio y cómo se dio en ese momento. La realidad es que tampoco nosotros tenemos en estos momentos en la República Dominicana una oposición que pueda de manera contundente enfrentar al partido de gobierno. Tú mencionaste algo de la FUPU, en el caso de Leonel Fernández, que sería el más potable, pero no está a ese nivel de ganarle al presidente Luis Abinader, a menos que pasen cosas extraordinarias que podrían suceder. En el caso de las alcaldías, en estos momentos el PRM tiene la mayoría de las plazas, también en lo que tiene que ver con el Congreso. Sí entendemos que habrán algunos lugares que quedarán fuera, pero permanecerán con la mayoría de los puestos electivos del país. A mí lo que me preocupa es, para ir recogiendo,
es como nos pueda ir y como le pueda ir al gobierno y al PRM en este segundo proceso de dirección de la nación. Generalmente los mandatos en un segundo periodo tienden a caerse y en estos momentos hay mucho disgusto de una parte importante de la población, aún ganen en la mayoría de las plazas porque no tenemos tanto o no tienen tantos contrincantes que puedan enfrentarlos. Pero lo que sucede en esos segundos mandatos, partiendo de muchas cosas que vemos, deberíamos de estar muy atentos y tener cierto nivel de preocupación. Más adelante podríamos entrar más en detalle con el tema. Gracias, Carolina. Miren, las reelecciones no son buenas, por donde quiera. ¿Cómo fue? No. Las reelecciones no son buenas. Sí, Conllevan muchas cosas. pero también hay una cosa, en 4 años ninguna 8 años. Exacto. no Sí. puede desarrollar un programa de No más de gobierno, 8 años. definitivamente. No más de 8 años. Exacto. No, ya después de 8 años sí se complica más. Pero mira, en el discurso del presidente hay algo que hay que tomar en cuenta. Es como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Porque hay una parte donde él dice, no se puede quedar un PRMista sin votar y sin hacer campaña. Claro. Y luego dice, aseguró el triunfo de su partido en las municipales, en la que las principales fuerzas de la oposición irán unidas. Ahí hay un mensaje subliminal en esa información, en esa frase. parte del discurso. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él está diciendo? No se duerman en los laureles. Lo que él está diciendo es que la oposición es una amenaza cierta. Lo que pasa es que Abinader es un populista. Abinader es un populista, es un demagogo, político demagogo, tipo político dominicano, que definitivamente se para ahí a vender una idea, aún sabiendo que no es la idea totalmente correcta. Entonces eso es lo que hay que ver. Era lo que decía, no recuerdo cuál de ustedes era que hablaba del triunfalismo, si era Fulvio. Yo. No, Carolina. Ok, el asunto del triunfalismo es peligroso. Yo no creo, ni comparto con Fulvio el hecho de que no va a haber cambio en un mes. No es así, mi querido hermano. Cuando estamos hablando de circunstancias que todos los días pueden estar sujetas a cambiar producto de lo que ocurra en el día a día. Es decir, un candidato puede desinflarse de la noche a la mañana o un candidato puede aumentar de la noche a la mañana. Y eso pasa en todo, incluso en la pelota. Los gigantes se fueron a la porra después de haber hecho Extraordinaria. ¿cómo se llama? Una serie regular de punta a punta, un punta a punta. En materia electoral, hacer cambio de fondo en un mes es prácticamente imposible. No, Fulvio, tú te has equivocado en eso. Bueno. Porque no es un cambio de fondo. No es un cambio de fondo, es un cambio de momento. Es un cambio circunstancial, producto de alguna circunstancia. La que fuera. No es que vamos a comenzar con un candidato hoy para que se enfrente al candidato más votado del partido X y que luego aquel que estaba en mejor posición gane frente a este que comenzó en cero. No, no es eso. Porque lo que no podemos confundir es eso que tú estás hablando, candidato, un proceso, digamos, de fondo en un candidato. No es eso lo que estamos discutiendo, sino las circunstancias momentáneas que pudieran provocar un cambio. Pero yo te mencioné algo. En la dirección de la preferencia electoral, y eso puede pasar en cualquier día. Deberían de pasar cosas extraordinarias, o sea, situaciones Sí, muy extraordinaria. ligeras no, ligeras no. No tan extraordinario. No, Y mira sí. qué pasa, Carolina. Más Es que una preferencia es de un la voto no primera- cambia de es- que porque me subió 2 pesos la gasolina. Mira lo que pasa, es la primera vez que 22 partidos y movimientos, 22 siglas. una unificación de esa magnitud, es la primera vez que se da en la historia política dominicana. Ellos que en el 20 aportaron un 18.5%. Esa hipérbole es lo que hace. Un es lo que- 18.5%. óyeme, ese es una hipérbole y tú sabes que es una hipérbole. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de esas siglas no tienen dos Pero, ejemplos. Amado, son vainas creadas mira de los momento. resultados. Pero espérate, como el caso de Morrison, que tiene un Mira los fulgón. resultados. Pero espérate.
Espérate, pues ya tú hablaste. No, pero yo te digo. Déjame hablar a mí. No, Ven pero, acá. pero habla. Este se habla. pone bueno aquí. Sí. Óyeme, el caso de Morrison, que tiene un furgón ahí, tiene un partido. Yo me pregunto, ¿cuánta gente conocerán a cómo que se llama el amigo tuyo, Morrison? Que tú siempre hablas de él. ¿Y de qué? Milton Morrison. Milton. Es un furgón que tiene ahí donde estaba, donde vendían los pollos. En la Salceda, frente a Toñín Sobrino. Un abrazo para Toñín Sobrino. Lo Es que que dice en las Fulvio elecciones es del que 20. los partidos pequeños, Sí. unidos, aportaron a aquellas elecciones anteriores y a la En el reelección 20. anterior Un 18%. un 18%. Y en las diferentes elecciones, lo mínimo que han aportado es un 15%. Y en 4 años esos partidos siguen aportando Bueno, más, pero porque- juntos, óyeme, son coaliciones. Pero que Mire, Amado le son resta valor coaliciones. Lo que pasa a es, eso. Entonces yo quiero confirmar. ellos tienen un triunfalismo que lo va a matar. No es el triunfalismo. Pero míralo ahí, lo dijo el presidente. Escúchame, espérate una pregunta. Yo veo que Amado les resta valor a esos 22 Sí, hombre. partidos, pero Sí, que ustedes hombre, no son dicen, y partidos. Yerjan, y Fulvio, y Francis Son hablan de siglas pero que se hablan juntan de la para suma. buscar la ¿Y qué suman por Amado? Que suman un 18%. Ajá. Y un 15% en su peor Vamos a ver. Mira, Entonces, participación. mira, ¿qué sucede? Esos partidos no tienen ¿Qué desgaste, está- esos Pero la partidos fútbol no no va pierden para ningún lado. militancia. ¿Qué porque está parece ser pasando? eso. ¿Qué está pasando ahora en el mundo político? en el Analícelo tren? con- Yo con le voy a dar criterio. el ejemplo de la provincia de Duarte. Señores, no nos da el tiempo para reunirnos con dirigentes del PLD y dirigentes del FUPU. No nos da tiempo. Pero Eh, ¿cómo así? Bueno, que hay que Mi planificar hija, reunión. buscando alianza, buscando acuerdos. Ellos. Claro, para apoyar los candidatos de nosotros. Eso está pasando Miren, a nivel ¿cómo así nacional. la alianza? Miren, si hay un ganador, Que no- miren, esa alianza no Eso es Oportunidades Sí, de miren, momento que anoten están el- buscando los políticos. anoten esta fecha, anótalo, Señores, camarógrafo, oye, la anótalo. percepción Miren, en si hay un política y en ganador, todo en la vida, la si hay percepción un tiene mucha ganador, fuerza. si hay un ganador de las elecciones que vienen, además del PRM, evidentemente, va a ser la fuerza del pueblo. Sí. ¿Por No, qué? No, Miguel Vargas. La fuerza del pueblo. No, porque Miguel Vargas. evidentemente al año Y te digo por 2028, qué. si el PRM se mantiene en el poder, va a haber un desgaste fuerte de ese partido. La gente va a buscar opción en otros partidos, que evidentemente no podría ser Leonel. Si viene un candidato joven, potable, Leonel debió con quedarse. propuesta, ya ustedes saben lo que podría estar pasando Leonel con debió relación. quedarse para el 24. Ah, Señores, bien, señores. el más beneficiado va a Además, ser... ¿qué dijo Kelvin Cruz? Porque esa parte es bueno dijo tratarla. Kelvin Cruz? Kelvin Cruz dijo, los que traicionen, el alcalde de La Vega, La Vega. los Es que que traicionen se eso- van del partido. es que eso Ellos es saben, es que eso es posible. ellos saben que Es que en eso es muchos posible. municipios, Señores, el Yerjan, PRM está en contra de los candidatos. Yerjan, Señores. el que va a ganar mucho en esa alianza es Miguel Vargas. ¿Tú Señores. sabes por qué? Porque qué? mantiene los números.